Bueno, hermano, buenos días a todos. Le doy gracias al Señor por permitirme un domingo más compartir la palabra del Señor con vosotros. Y antes que nada vamos a ponerlo en las manos del Señor, el mensaje, para que el Señor nos bendiga la predicación y prepare cada uno de nuestros corazones para recibirla. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirme compartir la palabra con mis hermanos. Y yo te pido que en esta mañana tú me ayudes por tu Espíritu para lo que yo pueda decir en esta mañana y exponer pueda estar de acuerdo con tu voluntad, Padre. Prepara nuestros corazones, que podamos salir fortalecidos en la fe, Señor, y que tú, Señor, también en tu misericordia, tú nos ayudes, Señor, para que con fe, con sinceridad de corazón, podamos predicar el Evangelio y pueda llegar a muchas más personas y convertirse, Señor, también a ti. Te doy gracias y pongo todo delante de ti en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, el título que le he dado a este mensaje es ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Acordaros que estamos meditando en el libro y en la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Epístola que escribió el apóstol Pablo allá por el año 57 o 58 después de Cristo, desde Corintio, y él dirige esta carta y la explica a la iglesia que estaba en Roma, iglesia que estaba formada por judíos y por gentiles. Y podemos decir que en ese tiempo ya había mayoría de gentiles dentro de la iglesia de Roma. Había judíos y había también gentiles. En su mayoría ya eran gentiles. Dijimos que había una parte doctrinal explicativa en la carta que era de los capítulos del 1 al 11 y una parte práctica ya de la carta que es del 12 al 16, aunque toda la carta también es práctica, pero podemos hacer esa diferencia. Decir también que estamos viendo los capítulos 9, 10 y 11 y que le habíamos dado el título ¿Y qué de Israel? ¿Y qué de Israel? Y habíamos visto ya el capítulo 9, que es su elección, el pasado de Israel. Habíamos visto ya el capítulo 10, que era el presente de Israel, que había pasado cuando había venido Cristo y cuando había predicado el Evangelio. Y ahora vamos a ver el capítulo 11, que también en parte tiene un presente, pero que apunta hacia un futuro del pueblo de Dios que es Israel. Y todo esto está dentro del plan eterno de Dios. Como dicen algunos, el plan A porque no hay plan B. Hay un plan eterno de Dios. Y dice en el final del capítulo 11, dice, a todos puso en desobediencia, tanto a judíos como a gentiles, para tener misericordia de todos. Todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, pues de esto vamos a hablar en esta mañana. Y lo vamos a ver bajo 3 subtítulos, aunque hoy voy a comentar y lo voy a exponer solo de 2 subtítulos. El remanente de Israel y la salvación de los gentiles. La restauración de Israel la dejaré para la siguiente predicación. Hoy vamos a ver eso. Y hermano, acordarse que os dije que lo que viene puesto el subtítulo, el remanente de Israel, no es palabra de Dios. Eso lo han puesto para que podamos entender de qué trata principalmente esos versículos que vamos a ver. Por ejemplo, del 1 al 10 habla del remanente de Israel. Y de los versículos del 11 al 24
habla sobre la situación de los gentiles, con relación también a ese remanente. Así que hoy lo vamos a ver así. Acordarse, hermanos, por qué Pablo separa y trata estos tres capítulos de esta forma. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Eso es lo que había en el corazón. Pablo en el año 57, 58 estaba viendo toda la situación de los judíos y él siente un profundo dolor en su corazón al ver la nación de Israel en la situación que estaba. Y ahora es lo que vamos a meditar en ese sentido. Y dice Pablo, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué contesta Pablo? La respuesta de Pablo, en ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Pablo dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y hermano, ya habíamos hablado anteriormente en esta carta de ese conocer, al cual Israel había sido conocido desde la eternidad. Y ese conocer ya vimos que significaba una relación íntima con una serie de personas que Dios amó desde la eternidad y que Dios escogió desde la eternidad. Israel había sido elegida por Dios entre todas las naciones para ser un pueblo especial para Él. Y hermano, esta declaración es muy importante porque nos está hablando del propósito de Dios para la nación de Israel. El propósito de Dios era ser el canal de bendición, que Israel fuera el canal de bendición para que pudiera venir la redención a este mundo. Dios escogió a un hombre para formar un pueblo, le dio unas promesas, como hemos cantado, para que pudiera venir el Redentor, que es Jesucristo, y en él pudieran ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es tan importante su pueblo. Dios no ha desechado, dice Pablo, a Israel. Si lo hubiera desechado, el plan de Dios no se hubiera podido cumplir. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es judío, que no se nos olvide que es judío, ha venido la salvación y la redención para todo el mundo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que la primera gran verdad que encontramos en este pasaje, en este capítulo 11, Dios no ha desechado a su pueblo desde el cual desde el principio conoció. ¿Y qué hace Pablo? Pablo se pone como ejemplo de ello. Como ejemplo, yo soy hijo de Abraham, descendiente de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín. Yo he creído en el Señor. Aquel que un día perseguía a la iglesia, aquel que un día iba persiguiendo cristianos, un día tuvo un encuentro personal con el Señor y el Señor lo convirtió para su gloria y para su honra. Y hermano, para ilustrar todo esto también, nos pone un ejemplo del Antiguo Testamento. Primera de Reyes 19, versículos 10, 14 y 18. Pone el ejemplo de Elías. Tenemos el ejemplo de Elías. Y dice, ¿o no sabéis
qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, en el tiempo del rey Acaz y la perversa Jezabel, que era su mujer, persiguió a los profetas del Señor, derribaron los altares del Señor y persiguió al profeta Elías y lo amenazó de muerte. Y Elías se fue huyendo y llegó un momento que se pone delante del Señor, acusa al pueblo de Israel que solo él había creído y que estaba en ese momento, digamos, en un bajón espiritual. Se había ido, se había escondido en una cueva, el Señor lo llama y le dice: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado. Él creía que solo él había quedado en Israel. Pero ¿qué le dice el Señor? Yo he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. El Señor conoce cada uno de los corazones. El Señor conoce cada una de las personas que había en Israel en aquel momento. Y el Señor dijo que Él reservaría 7,000 hombres que no doblarían su rodilla ante Baal. Y Pablo utiliza esto para ahora ilustrar la situación que el pueblo de Israel se encontraba delante del Señor. Ahora Pablo aplica esto para animar a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos habían visto, la mayoría, que el pueblo de Dios había rechazado a su Mesías. Y los que habían creído que eran poquitos, eran muy poquitos, pensaba, entonces el Señor puede que nos haya desechado y haya desechado a su pueblo. Pero ¿qué le dice Pablo? Así también aún en este tiempo, años 57, 58 después de Cristo, cuando Pablo está hablándole a los creyentes de Roma, judíos y gentiles, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y esta es la segunda verdad que podemos aprender o podemos guardar en nuestro corazón en esta mañana. En Israel ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. Hermano, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. De Él tomamos gracia sobre gracia. Y la gracia es el favor inmerecido que recibimos aquellos que el Señor pone fe, arrepentimiento en nuestros corazones. El Señor nos dio un favor inmerecido. El Señor le dio a esa nación de Israel, a algunos de ellos, le dio el don del arrepentimiento, le dio el don de la fe. Y ese don del arrepentimiento y ese don de la fe vino por Jesucristo. El otro día veíamos el jueves que Él es la puerta y Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Hemos recibido el favor inmerecido de Dios, la salvación por medio de la gracia del Señor. Y Paul Wasser, me gusta escuchar al hermano dice que agrupa a todas las religiones en dos. El otro día Cristóbal hablaba de eso, el jueves. Paul Wasser agrupa a todas las religiones en dos.
la religión de obra y la religión de gracia. Y hay personas, hay muchas religiones que intentan acercarse a Dios por medio de las obras o por medio de la gracia y las obras. Pero la verdadera religión, el verdadero Dios salva solamente por gracia, no salva por obra. Lo que pasa es que cuando Él cambia nuestros corazones y nos da la fe, nosotros obramos y hacemos buenas obras que ya Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, pero no para salvarnos, sino porque nos hemos salvado, porque hemos sido salvados ya. Así que la salvación fue por gracia solamente. Y vemos que algunos de los de Israel, en su gran mayoría, el pueblo representado por sus líderes, y por muchos, por los fariseos, por los saduceos, por los herodianos, muchos, cuando el Señor ofreció esa gracia por medio de Él mismo, la rechazaron. Intentaron establecer su propia justicia por medio de las obras de la ley y rechazaron a la justicia de Dios que Pablo nos habla en el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, se condenaron por su incredulidad. Y me gustaría leeros un versículo que encontramos en Romanos 9. Acordaros que Dios hablaba del alfarero y del barro. Y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Vimos que de una arcilla, de una masa pecaminosa, todos condenados y rebeldes ante Dios por naturaleza, Dios en su misericordia dejó a algunos correr en su pecado, en su incredulidad, y se condenaron, pero también cogió a otros los vasos de misericordia, los vasos escogidos por gracia, preparados por Él, para que pudieran salvarse. Eso fue lo que hizo, hermano, y ahora lo vamos a ver, para que pudieran salvarse. Y Pablo dice, de los judíos y de los gentiles. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? ¿Qué era lo que buscaba Israel? Justificarse por medio de las obras, como por obras de la ley. Pero los escogidos, aquí tenemos otra vez, hermano, esta palabra importante, los escogidos, los que han sido escogidos por Dios, elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás qué fueron? Los demás fueron endurecidos. Es decir, la gran mayoría del pueblo de Israel, cuando el Señor vino, dice la palabra, y está diciendo Pablo aquí, que han sido endurecidos. Pero ha habido un resto, un remanente fiel, que Dios lo ha escogido para la gloria de Él. Lo hemos leído. Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Y aquí estupor es insensibilidad, de sueño, de letargo. Ojos para que no vean, ceguera espiritual, y oídos para que no oigan. Hasta el día de hoy. Y hermano, notar, ¿quién le dio ojos para que no vean y oídos para que no oigan? ¿Quién fue el que le dio? Se lo dio Dios. Aquellos que eran incrédulos,
Aquellos ya que se estaban rebelando contra Dios, Dios le dio ceguera espiritual y cerró sus oídos para que no escucharan. ¿Y qué dice David? Se ha vuelto su convite en trampa, en rey, en tropezadero y retribución. Y hermano, esta es una cita del Salmo 69, versículos 22 y 23. Y el Salmo 69 es un salmo mesiánico. Os voy a leer. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Salmo mesiánico. Está hablando de lo que hicieron con el Señor en la cruz y el resultado de lo que iba a tener esa consecuencia de lo que hicieron. Podemos decir, con lo que hemos visto hasta aquí, que muchos vasos en Israel, muchas personas eran vasos de destrucción. Y otros vasos eran vasos de misericordia. Y ahí tenemos, hermanos, al remanente fiel. El remanente escogido por Dios por gracia. ¿Quiénes son ese remanente? Tenemos a los apóstoles que creían en el Señor. Tenemos a los discípulos. Tenemos a todos aquellos que en Israel respondieron positivamente a esa predicación del Evangelio, el remanente fiel. El remanente fiel, los vasos de misericordia, salvo por gracia y por medio de la fe. Recordemos, hermano, que Dios no es injusto, como decía Pablo en el capítulo 9, Dios es soberano. Dios es soberano, no es injusto, porque allí le dijeron, entonces, ¿quién va a resistir a lo que tú dices? Pero el Señor le explica que de esa humanidad caída Él ha escogido a algunos por gracia, por su misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahora entramos, hermanos, ya a la parte también de los gentiles. Vamos a ver algunas cosas importantes. Algo todavía muy importante. Digo pues, ¿os acordáis del inicio del versículo 1? Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo y ahora otro digo pues. Parece que está uniendo otra vez a lo que había dicho antes. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué quiere decir esto? ¿Han tropezado los de Israel para quedar caídos de una forma definitiva? Y la respuesta de Pablo es, de ninguna manera. Lo repito, ¿han tropezado los de Israel en la piedra de tropiezo que era la roca que Dios puso en Jerusalén, en Israel, que era el Señor Jesucristo, para que quedasen postrados para siempre? ¿Para que quedasen así de una forma definitiva? La respuesta de Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión, por su desobediencia, por su incredulidad, vino la salvación a los gentiles para provocar a celo a Israel. Como estaba escrito, con otro pueblo que no es pueblo te provocaré a celo. Hermano, por eso vino, por su incredulidad, vino la salvación a los gentiles, para provocarlo a ellos, a Israel, a ese Israel que rechazó, provocarlos a celo. Y aquí tenemos la tercera verdad revelada también, creo yo, por Pablo. Israel como nación que ha rechazado a su Mesías, no va a quedar caído de una forma definitiva.
Es decir, el endurecimiento que ahora están en endurecimiento, que Pablo estaba diciendo años 57, 58, ese endurecimiento no es total ni definitivo. Dios ha permitido esta situación en ellos usando su incredulidad para que los gentiles podamos ser salvos y para provocar a celo a Israel. Y hermanos, le tenemos que dar muchas gracias al Señor. Porque gracias a que ellos entraron en incredulidad y cayeron, los gentiles hemos podido entrar a la salvación que Dios tenía preparado desde antes de la salvación del mundo. Así que tenemos que darle gracias al Señor. Nosotros somos gentiles. Los judíos, como hemos visto, eran los descendientes de Abraham por la línea de la carne, por su línea de descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, David, Jesucristo, las tribus. Pero a una cosa importante, hermano, como nos dijo Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no todos los que descendían de Israel iban a creer en el Señor. El verdadero judío, el verdadero israelita era el que lo era de corazón, aquel que tenía el corazón circuncidado, aquel que creía en Dios. Ese era el verdadero israelita. Y gracias a que había algunos que no lo eran porque no creían en Dios, nosotros los gentiles hemos entrado al pacto con Dios. Hemos entrado a la salvación. Sigue hablando Pablo. Y si su transgresión, su rechazo del Mesías, es la riqueza del mundo, y su defección, y esa palabra defección significa apostasía, su deslealtad significa la riqueza de los gentiles, y ahora mira lo que dice Pablo. Cuanto más su plena restauración. Podríamos decir, cuanto más la vuelta a su Mesías. Y hermano, aquí Pablo nos va revelando el plan redentor de Dios y nos dice, Israel va a ser restaurado, va a venir a restauración, va a venir en los días del fin a la vuelta a su Mesías, como ya veremos en otra predicación. Así que ahora la transgresión ha venido a ser la riqueza del mundo. ¿En qué sentido, hermano? La transgresión ha venido a ser las riquezas del mundo. En que Dios dio entrada por medio de la fe en Jesucristo a los gentiles al pacto. Y hermano, el Señor es la luz del mundo. ¿Y qué somos aquellos que hemos creído en el Señor? Somos la luz en medio de las tinieblas. El mundo ha sido alumbrado por la luz de los creyentes al tener a Jesús en su corazón y vivir la vida que Jesucristo quiere que vivamos. Y dice, y su apostasía, su defección, ha venido a ser la riqueza de los gentiles. Dios ha utilizado todo esto para meter a los gentiles de cualquier pueblo, lengua o nación, meterlo al pacto. ¿Os acordáis en la ley? La ley estaba el pueblo de Israel, los prosélitos y los temerosos de Dios. Pero ahora el Señor ha abierto aún más todavía, está el remanente fiel que ha creído y están de todas las naciones todos los que han creído y han puesto su confianza en el Señor. Pero Él dice, cuánto más su plena restauración, cuánto más la vuelta a su Mesías Jesucristo, su incorporación al pacto. Pablo nos dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles. Hermano, podemos decir que Pablo nos está hablando a ti, a ustedes y a mí. Somos gentiles que formamos ahora parte de la iglesia. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celo a los de mi sangre.
¿Quiénes son su sangre? El Israel endurecido. Y hacer salvo a alguno de ellos. Pablo sigue ampliando la información con relación al plan de Dios. Y dice, porque si su exclusión, es decir, Él los ha excluido, los ha sacado de ese pacto, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Su admisión, su plena restauración, vida de entre los muertos. Y aquí Pablo nos declara otra importante revelación del plan de Dios. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermano, ¿cómo está ahora mismo ese Israel que está constituido como nación y que está allí viviendo en la tierra de Israel? ¿Cómo está? Está en incredulidad. La gran mayoría de ellos está en incredulidad. Han vuelto a su tierra, pero están en incredulidad. Y una persona que está en incredulidad, ¿cómo está? Está muerta espiritualmente. Y hermano, hay un pasaje que habla de esto en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, un profeta, el profeta Ezequiel, el valle de los huesos secos. ¿Cómo estaban los huesos? Secos en gran manera. Eran muertos. Pero ¿qué le dice el Espíritu al profeta? Profetiza a estos huesos. Y hay todo un proceso donde el hueso se junta con los tendones, la carne, hasta que llega un momento que entra el Espíritu y le es dada vida. Hermano, mira lo que dice aquí. Su admisión será vida de entre los muertos. Y aquí no está hablando de resurrección física, de un muerto que ha muerto y que resucita una vida. Aquí está hablando de muerte espiritual, de muerte, de estar vivos, pero muertos espiritualmente. Y dice, y cuando sean admitidos recibirán vida por el Espíritu Santo. Así que nos describe Pablo un cambio de situación. Su exclusión, la reconciliación del mundo y la riqueza de los gentiles. Su admisión, vida de entre los muertos. Y ahora, para que podamos entender esto, y hermano, para que lo puedan entender especialmente los judíos, porque estas palabras que están dichas ahora aquí, digamos que va especialmente para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos sí entendían estas dos metáforas que le iba a exponer el apóstol Pablo. Las metáforas de las primicias y de la masa y la metáfora de la raíz y las ramas. ¿Qué nos quiere enseñar aquí el apóstol Pablo? A ellos principalmente. Si las primicias, que era la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha, si cuando tú llegabas y le presentabas al Señor esos primeros frutos, lo primero de la cosecha, el resto de la cosecha era santa para Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Si las primicias son santas, la masa también es santa. Si yo de lo primero que he cogido del campo lo presento como una ofrenda al Señor, el resto de la cosecha es también santo para el Señor. Y hace otro ejemplo con la raíz y la rama. Importante, hermano, la raíz y la rama. ¿Quién es la raíz? Abraham, Isaac, Jacob, nuestro Señor Jesucristo, David. ¿Y quiénes son las ramas? El resto de los judíos. Todas las ramas son el resto de los judíos. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí con esta ilustración? Si la raíz es santa, la rama también serán santas. La rama también será santa. Y para explicar todo esto pone la ilustración del olivo. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un olivo y un acebuche? Yo creo que hay hermanos aquí que lo saben.
Roque también lo sabe, Cristóbal también lo sabe. Un olivo y un acebuche. La diferencia principal es el fruto. El fruto. La oliva, el olivo verdadero, tiene un fruto abundante, fuerte, grande, pero el acebuche aparentemente aparenta ser igual que el olivo, pero el frutito es chico porque tiene lo que se llama la acebuchina, que es una aceitunita chiquitita. Y él pone este ejemplo, hermano, y mira lo que dice. Lo va a poner Paco aquí con algunos. Ese es el olivo. Ese es Israel, el pueblo de Israel. Y dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido, ¿ves? Las ramas, cuando podan, algunas ramas fueron desgajadas, fueron quitadas de ese olivo. Y ahí está el olivo silvestre, el acebuche. Paco, pon el otro. El otro, el que ve los dos árboles. Ahí, deja ese. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz, ¿quién hemos dicho que es la raíz? Abraham, Isaac y Jacob. El pacto de Dios, el pacto abrahámico. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué hemos sido hechos nosotros, hermanos? Dios ha cortado una rama del acebuche y lo ha injertado en el olivo verdadero que es Israel, donde había él ya cortado algunas ramas antes, los que no creyeron. Lo vuelvo a repetir. Algunas ramas del acebuche, del olivo silvestre, que somos nosotros, hemos sido injertados en el buen olivo. Y del buen olivo, las ramas que no creyeron, el Señor las cortó y las quitó. Hasta aquí es lo que está explicando Pablo. ¿Por qué las cortó? Por su incredulidad, porque no creyeron, porque intentaron imponer su propia justicia, ganarse la salvación por las obras. Pero los otros que quedaron son los que han confiado en Jesús, los que han creído en Él. Y nosotros que hemos sido ahora injertados, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina y nos hemos venido a beneficiarnos de todas las bendiciones del Israel espiritual. De todas las bendiciones del pacto de Dios con Abraham, nosotros ahora, después de ser injertados, nos beneficiamos. Pero hermano, aquí viene una cosa importante. Pablo nos advierte de un peligro en el cual los gentiles podemos caer. ¿Cuál es? Alabarnos de una forma desmedida y mirar hacia esas ramas que han sido desgajadas, mirarlas y creernos mejores que ellas. Hermano, esto es importante. Dice, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Hermano, la salvación viene de los judíos. No podemos mirar a ningún judío, mirarlo por encima del hombro, creernos superiores a ellos. No solamente a los judíos. No podemos mirarnos entre nosotros mismos, ningún hermano, superiores unos a otros. Que nadie tenga más alto concepto que el que debe tener. Y que nos miremos todos con humildad, creyéndonos, como dice, inferiores a los otros. El único que tiene que tener la preeminencia es el Señor. Y no podemos mirar a esas ramas desgajadas con jactancia. Nos lo está diciendo Pablo aquí. Es el Israel fiel, el remanente fiel, quien nos sustenta a nosotros. Hermano, esto es importante también, guardarlo en el corazón.
Es el Israel fiel, los judíos que han creído en el Señor, quien nos sustenta a nosotros los gentiles. La gracia vino a Israel para que por medio de la fe nosotros podamos ser salvos y ser añadidos al buen olivo, al pueblo del Señor. Si nos atamos, podemos caer en un grave pecado. ¿Sabéis? Los judíos de aquel tiempo y en su mayoría los que no creían se consideraban que eran mejores que nadie. Nosotros somos aquí y despreciaban a los demás, despreciaban a los gentiles, a los cuales llamaban perros. Sin embargo, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? ¿Y qué estaba profetizado? Que un día los gentiles vendrían a formar parte del pacto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, hermano, cuidado con este pecado. No desprecie ni a las ramas que han quedado, que es el verdadero Israel. No desprecie también, hermano, a las ramas que han sido desgajadas, que están ahora en incredulidad. Y no despreciemos, hermano, a nadie. No consideremos a nadie por encima digamos, por encima hacia los demás. Considerémonos nosotros como inferiores y a los demás como superiores a nosotros. Digo pues, dice Pablo, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pero, hermano, ¿por qué fueron desgajadas? Nos lo dice también Pablo, por su incredulidad. Dios nos desgajó las ramas para que tú fueras injertado, para que nosotros pudiéramos injertados. Dios las desgajó por su incredulidad. Pero Dios aprovechó eso para que tú pudieras entrar al pacto y pudieras ser añadido al pueblo de Dios. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Y hermanos, podemos caer en la soberbia y creernos superiores a los demás. No caigamos en ese pecado, nos está diciendo el apóstol Pablo, sino temeremos al Señor. Y ahora lo explica, porque si Dios no perdonó a esas ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aquí Pablo, hermano, nos describe el actuar de Dios. Siempre justo. Y nos advierte que también nosotros lo seamos y que no caigamos en el mismo pecado. La incredulidad se nos exhorta a permanecer en la fe y a tener un temor reverente hacia Dios, dejando que ningún pecado de jactancia se enseñoree de nosotros. Y ahora lanzo yo una pregunta, hermano. ¿Cómo nos miramos los unos a los otros en esta congregación? ¿Cómo nos miramos? ¿Con humildad? ¿Considerando a los demás como superiores a uno mismo? ¿O nos miramos como si fuéramos algo? Tenemos que mirarnos con humildad. Y ahora también lanzo otra pregunta. ¿Cómo miras a la nación de Israel que Dios ha levantado en aquel lugar y ha vuelto después de estar 19 siglos por el mundo, ha vuelto de nuevo a su tierra? Os quiero leer 2 versículos. El primero está en Oseas 6, del 1 al 3. Oseas 6, del 1 al 3. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová.
como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este es el primer versículo. Os daré vida después de 2 días. ¿Y qué nos dice Pedro de los días? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ¿cuántos han pasado desde que el Señor murió, resucitó, ascendió y se formó la iglesia hasta que de nuevo se formó la nación de Israel? 2 días, 2000 años. 2000 años. Lo segundo, Isaías 66:8. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Nacerá una nación en un día? Hermano, el 14 de mayo de 1948, en un día, las Naciones Unidas reconocieron a Israel como nación. A Israel. Pero ¿cómo está Israel en este momento? En incredulidad. En incredulidad. Y hay mucho que dice que Tel Aviv es la Sodoma y Gomorra de los años antiguos, del Antiguo Testamento. Allí se acepta ahora mismo la ideología de género, allí se aceptan muchas cosas que el Señor en su palabra abomina y prohíbe. Y ellos están allí ahora en incredulidad. Hay también una parte que son los sionistas que están ahora mismo esperando que llegue el Mesías. Pero hermano, el Mesías ya vino. El Mesías es Jesucristo y el que se tendrá que presentar en su momento será el falso Mesías, el anticristo, al cual ellos aceptarán. Pero en esto se deja entrever todavía una esperanza, y con esto voy ya terminando. Dice, y si aún ellos, esos judíos que han sido, ese judío que han sido desobedientes, que no han aceptado al Señor, si aún ellos no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para poderlo volver a injertar. Hoy todavía siguen en incredulidad, pero si ellos se vuelven al Señor en un momento determinado, el Señor los puede volver a injertar de nuevo. Porque si tú, gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza has sido injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales podrán ser injertadas de nuevo en el buen olivo? Es decir, si Dios ha hecho lo que por naturaleza era mucho más difícil, coger una rama de un acebuche, de un olivo silvestre, injertarla en el buen olivo, cuánto más fácil es coger esa rama que Él mismo desgajó un día y poderla volver a injertar de nuevo en el buen olivo. Y hermanos, Dios es poderoso para volverlo a hacer. Dios tiene poder para volverlo a hacer porque Él ha hecho con nosotros. Del acebuche nos ha injertado en el buen olivo. Si ellos se vuelven al Señor, si ellos se arrepienten de sus pecados, si ellos reconocen que el Mesías verdadero es nuestro Señor Jesucristo y que está pronto a venir, el Señor promete de nuevo injertarlo en el buen olivo. Y hermano, hasta aquí lo vamos a dejar en esta mañana. El próximo día, si Dios quiere, la próxima predicación, veremos el título que sigue, la restauración de Israel. Y hermano, Pablo no quiere que nosotros ignoremos sobre un gran misterio que el Señor le reveló solamente a Él. En un momento determinado de la historia,
el Señor reveló a Pablo un misterio. Y ese misterio, el Señor no quiere que los gentiles lo ignoremos y dice para que no seamos ignorantes y nos hartemos de ello. Así que para el próximo día dejo abierto esto en la predicación y veremos la segunda parte final ya del capítulo 11. Decir aquí que hay distintas posturas sobre todo lo que yo he expuesto. Hay distintas posturas. Si uno escucha a John MacArthur predicar sobre el capítulo 9, sobre el capítulo 10 y sobre el capítulo 11, John MacArthur da una exposición de la palabra de lo que él cree que está diciendo esa palabra. Si escuchamos a Según Michelin sobre el capítulo 9, sobre el capítulo 10 y sobre el capítulo 11, Según Michelin da otra exposición sobre lo que yo he predicado en esta mañana. Pero hermano, lo que yo he predicado en esta mañana no es esencial para la salvación. Lo que yo he predicado en esta mañana, digamos que nos da profundidad en el conocimiento de Dios y cada uno debe buscar lo que el Señor le muestra en la palabra de Dios. Y no podemos ser en ese sentido, como dice mi hermano, dogmáticos en esto. Hay distintas opiniones y cada uno, según lo que Dios le da a entender, lo desarrolla y lo expone. Así que yo sé que hoy era una predicación difícil en este sentido, porque sé que hay otras opiniones y yo he desarrollado lo que a mí el Señor, yo creo, que me muestra de estos capítulos. Y bueno, lo dejamos ahí. Como vamos a tener el estudio bíblico el jueves, pues podremos un poco ver también otras posiciones desde, digamos, el querer profundizar y el querer ver también otras opiniones y poder enriquecernos con lo que vayamos viendo, y que cada uno después saque las conclusiones que debe de sacar. Pero yo sé que esta era una predicación porque hay muchas personas que tienen su idea hasta aquí de lo que se ha expuesto. Entonces, a lo mejor no coincide con lo que en ese momento se pensaba. Pero bueno, yo quiero exponer lo que a mí el Señor me muestra. Y si estoy predicando Romanos, cuando llego a este capítulo, yo tengo que predicar Romanos conforme a lo que yo creo de estos versículos. Y hermano, aquí lo vamos a dejar. Para el próximo día veremos los versículos desde el 25 al 36. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hemos sido injertados en el buen olivo. Hemos sido injertados gracias a tu misericordia y a tu gracia, Señor. Te damos gracias porque no somos mejores que los otros, sino que de una humanidad condenada y perdida tú has tenido a bien que nosotros, todos los que hemos creído, pudiéramos ser vasos de misericordia y de gracia para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a querer buscar tu voluntad en tu palabra, Padre. Y, Señor, te pedimos que en tu misericordia tú bendigas a esta congregación, Señor, que tú nos ayudes a crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, y que todo lo que podamos discernir y todo lo que podamos aprender pueda estar de acuerdo a tu voluntad y a lo enseñado en tu palabra, Señor. Despídenos, Señor, con tu paz y tu bendición. Y si hoy, Señor, aquí hubiera habido alguna persona que todavía no cree en ti, te pido que por tu Santo Espíritu, Señor, tú le des el don del arrepentimiento, el don de reconocer que es un pecador que merece la condenación, pero que tú descendiste del cielo, Señor, fuiste a la cruz para que gracias a tu obra perfecta esa persona, si se arrepiente y pone fe en ti, pueda ser hijo de Dios. Señor, te pido que pueda hacer esto una realidad si hay aquí alguien que todavía no te ha conocido, Padre. Despídenos, Señor, con tu paz y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.